Vamos a saludar a esta hora de la mañana, no por la vía telemática, pero sí por la vía telefónica, a la presidenta de la Revolución Ciudadana, la abogada Luisa González. ¿Cómo está, Luisa? Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Buen día. Buen día, qué gusto poder compartir este espacio. Lamentablemente no pudo ser por medio telemático, sino por llamada telefónica. No tengo energía eléctrica. Pensé que podíamos hacerlo a través de la señal del internet del celular, pero también fue imposible. Pero bueno, aquí estamos, que es importante. ¿Qué lectura darle a los resultados de ayer después de que las preguntas claves del gobierno, la gente le dijo no, aunque el gobierno se atribuye, algunos voceros del gobierno y algunos voceros desde los medios de comunicación que hacen vocería del gobierno, se atribuyen un triunfo? Bueno, no les queda otra opción, me imagino, ¿no?, para no aceptar la derrota, pero yo creo que la primera muestra de la derrota es que el presidente de la República, Daniel Noboa, ayer en la noche dejó plantada a la prensa que estaba allí esperando sus declaraciones y no salió a dar las declaraciones sobre el resultado de la consulta. ¿Por qué no sale Daniel Noboa a decir hemos ganado 9 preguntas, esto es un gran triunfo? Porque él sabe que prácticamente han ganado 9 preguntas que eran el relleno, 9 preguntas que son obvias para que iban a votar sí, y que de hecho nosotros dejamos en libertad a la militancia para que puedan elegir, pero eso sí, la pregunta D y la E llamamos a votar por el no, y esas eran las preguntas fundamentales. Las demás preguntas tienen 2 características. Primero, eran preguntas gancho, preguntas de relleno, que estaban puestas allí para que la población se enganche y empiece a votar sí, de forma automática. Pero la gente reaccionó, ¿no? Y la otra característica de esta consulta es que esas preguntas ya están en la Asamblea Nacional. Las preguntas que tienen que ver con materia de seguridad ya están en la Asamblea y se pudieron haber aprobado de forma mucho más rápida en estos 2 meses, sin tener que esperar nuevamente 60 días, sino que ya hubieran estado en vigencia, ya las estuviéramos palpando. Y ahí está, hay una publicación incluso del Universo, en donde dice que el presidente Noboa presionó a la Asamblea para que no trate esos temas en la reforma al Código Orgánico Integral Penal, para que pueda tener validez su consulta. ¿Y qué vemos? Que lo que quería era que esas preguntas sean un gancho para introducir las preguntas que a él le importaban. ¿Cuáles eran las preguntas que a Daniel Noboa le importaban? La pregunta del arbitraje internacional. ¿Para quién se beneficia con el arbitraje internacional? Las multinacionales, las empresas extranjeras, incluyendo las empresas Noboa, pero jamás el pueblo ecuatoriano. Y aquí viene lo importante de esta votación. Quien gana realmente la consulta, quien gana es el pueblo ecuatoriano. Por 2 razones. La primera, se rompe ese correísmo, anticorreísmo, se rompe ese odio, ¿no? Porque hemos tenido una polarización en donde si el correísmo dice sí, la gente vota no. Si el correísmo dice no, el anticorreísmo vota sí. Aquí se rompió ese odio y esa polarización que solamente nos hace daño a los ecuatorianos. Esa polarización que es un lavado de cerebro de la derecha para mantenernos a los ecuatorianos en constante pugna y que sean ellos los que pongan su agenda que solamente nos ha traído pobreza y destrucción de la patria, violencia e inseguridad. Y aquí vemos que hay grupos de todos los sectores, aparte de que también estuvo la CONAVIE, que estuvo la UNE, que estuvo la Revolución Ciudadana llamando al no, y esas 2 preguntas, la D y la E, del arbitraje y el trabajo por horas. Vemos que se unieron abogados, que se unieron activistas sociales, que se unieron gente de diferentes sectores
que no pertenecen al correísmo, que no pertenecen a la CONAIE, que no pertenecen a la UNE, sino ciudadanos, incluso gente de los medios de comunicación que no son de ninguna de estas tiendas políticas, porque se hizo aquí una reflexión, un análisis profundo de si a mí como persona me conviene o no el trabajo por horas. Y la reflexión fue unánime, no nos conviene el trabajo por horas. Y luego se hace una reflexión colectiva, como patria, ¿nos conviene o no el arbitraje? No nos conviene el arbitraje. Y la gente lo reflexionó, superando odio, superando polarizaciones. Y creo que esto que comienza con una votación el día de ayer es lo que tiene que continuar hacia adelante. Una reflexión con objetividad, de una forma prolija, técnica, objetiva, de qué es lo que están proponiéndonos, las causas, las consecuencias, si es verdad o si es mentira. La mentira se ha hecho parte cotidiana y casi naturalizada en el país. Vemos una ministra de Trabajo que sale a decir, vamos a pagar $2 la hora, vamos a pagar 3, cual subasta de cualquier casa de subasta, ¿no? Vamos a pagar 6, vamos a pagar 7, vamos a pagar 12.90, 12.99, 13. ¿Qué lectura darle, abogada, qué lectura darle al comunicado que sacó el día sábado ADN, desmarcándose de la pregunta del trabajo por horas y diciendo que por ser democrático el presidente Daniel Noboa le acogió esa pregunta de construye, pero ya hoy en la mañana hemos visto también a la señora Valentina Centeno que ha salido a decir que acogió a Construye y al Partido Social Cristiano, que fueron los proponentes de esa pregunta. Por favor, sale el día sábado a decir que esa es una propuesta de Construye. Perdón que me ría, pero de verdad que causa gracia. ¿Por qué no lo dijo desde el inicio? ¿Por qué no lo dijo desde que empezó la campaña y la propuesta de esas preguntas? Porque fueron sus propuestas, porque es un pedido del Fondo Monetario Internacional de Trabajo por horas. Por eso no lo dijo antes. Cuando ve que está perdiendo en esas preguntas, es que sale a desmarcarse de las preguntas perdedoras para él, pero ganadoras para el pueblo ecuatoriano. Y ahí una pelea entre compadres, ¿no? Si tan malo es Construye, como ponen en el comunicado de la bancada de ADN, ¿por qué se aliaron con Construye? Si están vinculados con el reparto de hospitales, con la corrupción, con el ataque a la población civil en octubre 19, ¿por qué se aliaron con Construye? Pero también, si ellos creen que en Construye se han cometido todos esos ilícitos, esperamos que la bancada de ADN sea coherente y no quede en el comunicado, sino que pase a impulsar la investigación de los delitos de lesa humanidad en octubre 19, que ya hay un informe que se presentó por el ex defensor del pueblo, por Freddy Carrión, y que también pongan las acciones correspondientes para que se siga con la investigación del caso de repartos de hospitales de la señora María Paula Ron. Que no se quede en un comunicado de una bancada, que pasen a las acciones y que pidan que se investiguen esos temas. Doctora González, Carla Aro le saluda. Muy buenos días. Hola, aún. Bueno, ya salieron los detractores a decir que cómo era posible que la Revolución Ciudadana y el líder máximo de la Revolución Ciudadana haya hecho público que ha votado en contra de las preguntas de la seguridad. Entonces, ahí es cuando le pregunto a usted, ¿qué posición va a tomar la Revolución Ciudadana y la bancada a partir de este momento? ¿Se mantienen firmes en ser oposición del gobierno? A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Número uno, nosotros ya nos declaramos en oposición al gobierno, ¿sí? Y somos oposición al gobierno, pero nosotros somos oposición al gobierno, no al pueblo ecuatoriano. Todo lo que sea provechoso y beneficioso para el pueblo ecuatoriano, por supuesto que vamos a apoyar. Es que vemos que algo llegan a proponer
en favor del pueblo ecuatoriano. Pero si son esos temas rebuscados donde le dejan al pueblo ecuatoriano caer una migaja para llevarse ellos el pastel para sus empresas familiares, como los temas de minería, como perdonarse los impuestos y demás, por supuesto que no vamos a estar a favor. Y yo misma voté 11 veces no, y lo hice público. ¿Por qué voté 11 veces no? Porque las preguntas en materia de seguridad ya se encuentran tratándose en la Asamblea Nacional, porque esta consulta es innecesaria, inoficiosa, porque en cuanto a materia de si los bienes de los grupos delictivos pasan o no al Estado, también ya se está tratando una ley de extinción de dominio. Entonces, la consulta es innecesaria totalmente. Estas preguntas eran preguntas ganchos que ya están en la Asamblea Nacional, que cuando lo medular aquí era llevarse de frente a los trabajadores, precarizándoles el empleo, acabando con sus derechos, que son gracias al producto de la lucha de los movimientos sociales y de la izquierda, e introducirnos nuevamente al arbitraje internacional, que solamente nos significa pobreza. Ahora, nuevamente a la Asamblea todos los temas de la consulta, cuando ya se lo pudo haber tratado 60 días atrás, cuando nosotros presentamos el proyecto de ley para aliviar este gasto innecesario de 62 millones. Y coherentes con eso, la Revolución Ciudadana no se inscribió en el CNE para poder hacer campaña. No recibimos fondos del Estado ecuatoriano para hacer campaña por el no. Y por eso tampoco pudimos pautar ni hacer productos comunicacionales, ni salir en televisión, porque fuimos coherentes en decir, este es un desperdicio de recursos de los ecuatorianos. Así que aquí quien ganó fue el pueblo, que se activó la gente, los ciudadanos, en su derecho. Anteriormente, antes del desastre que causó a nivel internacional el presidente de la República con la invasión tan arbitraria y la vulneración de derechos que se hizo a la Embajada de México y al ex vicepresidente Jorge Glass, ¿ustedes tenían algún tipo de lineamiento con respecto a esta consulta que sea diferente a la que tienen ahora? Le pregunto porque la abogada Valentina Centeno dice, me sorprende que la Revolución Ciudadana haya salido a votar 11 veces no cuando ellos solamente estaban en contra de las 2 preguntas, sin embargo han hecho público y lo hicieron público y están en contra de la seguridad del país ahora en estas elecciones. Entonces tratan, no sé, de pronto de confundir a la ciudadanía diciéndole, ellos en principio sí iban a apoyar 9 preguntas, ahora como ya no les gustó el actuar del presidente o del gobierno, votan no. ¿Cuál es la realidad en torno a eso? Están mintiendo, es un gobierno que gobierna en base a las mentiras, no redundante con el gobierno que gobierna, no gobiernan en base a mentiras. Nosotros dijimos, quedan en libertad de elegir cómo votan. Si quieren votar no, voten no. Si quieren votar sí, voten sí. Quedan en libertad. Jamás dijimos voten sí en estas preguntas. Nunca lo dijimos. Dijimos quedan en libertad y en la D y en la E voten no. Ese fue nuestro llamado. Y al final nosotros tomamos la decisión de votar todo no. ¿Por qué? Porque nosotros mismos presentamos un proyecto de ley reformatorio en la Asamblea Nacional en materia de seguridad para evitarle al pueblo ecuatoriano gastar 62 millones de dólares que bien podrían servir para equipar a la fuerza pública, para comprar las medicinas o para arreglar las aulas de clase, que ahorita empieza la costa, empieza clases y ni siquiera hay aulas arregladas. ¿Saben lo que sí hay? Hay cerca de 140.000 niños y jóvenes que quedan fuera del sistema educativo a nivel nacional porque ni siquiera tienen las aulas arregladas y le están cobrando a los padres eso. Cuando les cobran a la gente más humilde un dinero para que puedan sus hijos entrar a la educación pública, que la Constitución dice que es de calidad y gratuita, tú lo que haces es poner una barrera, Carla, una barrera para que los niños no vayan a las clases. Allí debieron haber estado los 62 millones de dólares y por eso siempre nos opusimos y dijimos, es innecesaria.
Qué buena aclaración, doctora, porque ahí en muchas ocasiones tratan de confundir la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el camino a seguir ahora de la Revolución Ciudadana? 6 meses exactamente para las inscripciones de las próximas presidenciales, doctora. Yo imagino, al igual que muchos de los ecuatorianos, que el gobierno va a empezar a armar sus estrategias, probablemente va a mover sus fichas, y aunque estén celebrando, ellos saben que el pueblo no está contento, los ecuatorianos no están contentos. ¿Cuál va a ser la posición en estos meses de la Revolución Ciudadana en general, no solamente de la bancada en la Asamblea? Nosotros vamos a estar vigilantes de que el presidente Noboa cumpla con darle seguridad a los ecuatorianos, a generar empleo, de qué es lo que tenemos. Que se ha profundizado la violencia, que se ha profundizado la delincuencia. Dijo que necesitaba aprobar esta consulta y estas preguntas que ya están en la Asamblea para darnos seguridad a los ecuatorianos. En 48 horas asesinaron 2 alcaldes. El día de ayer asesinan al director de la cárcel del Rodeo, delante de su hijo de 10 años, delante de su esposa y de una bebé de 11 meses. Un director que estaba recién posesionado. Falleció él, su esposa recibió balas también y está en el hospital, y 2 niños que se quedan huérfanos. Pero eso no solamente pasa con autoridades, eso es lo más visible a nivel nacional. Eso pasa con los sencillos comerciantes que son extorsionados con las llamadas cajunas. Eso pasa con nuestros hermanos que deambulan por la calle y que por robar un celular lo asesinan. Eso pasó con el conductor de un bus, que lo asesinan delante de su hija sin razón alguna. Eso pasa en cada rincón de la patria. Diremos que no existe el famoso plan Fénix, que son 4 meses y medio de gobierno, y en 4 meses y medio de gobierno el señor Daniel Noboa lo que ha hecho es ver los negocios para su familia, favorecer con la reducción del IVA al sector de la construcción, porque su tía, la señora Noboa, tiene los negocios de la construcción, y no se ve reflejado eso en que bajen los precios de los inmuebles a nivel nacional, no se lo ve. Lo siguiente, en la minería, tratar de ver los negocios también para su tía, para la familia Noboa. No vemos que pague la deuda que tiene con el Estado ecuatoriano, y lo que sí vemos en 4 meses y medio, 3 conflictos internacionales que significan pobreza y conflictos para una población que requiere reactivación productiva, empleo, seguridad, educación. Lo que sí hemos visto es que le ofreció que a los jóvenes que el 100% de los graduados de los colegios iban a poder entrar a la universidad, y acaba de reducir el presupuesto a la educación superior. Eso es lo que ven. Y allí es donde los ecuatorianos tenemos que reflexionar, sin odio, sin pasiones. El Ecuador, que sea un fluido ahí, debe de dejar de ser el experimento de los millonarios de este país. Doctora, en el tema seguridad, ¿quiere decir que el gobierno ya no tendrá pretexto, que no lo dejan gobernar, que no le aprueban las leyes, que no puede hacer el trabajo que necesita, porque ya tiene el respaldo para que pueda combatir la delincuencia y la violencia en este país? Este gobierno ha tenido todo el apoyo de todos los frentes ciudadanos y políticos, todo el apoyo para que saque adelante al Ecuador. Y las malas decisiones de Daniel Noboa solo han profundizado las causas estructurales de la pobreza y de la violencia. Ahora, ¿qué tienen las preguntas de la consulta? Vamos a ver. Si en 3 meses él no resuelve, o no vemos que por lo menos empieza a decrecer la violencia, ya es el momento de sentarnos a analizar y decir, ¿qué es mentira? Se votó por la improvisación, se votó por el desconocimiento del manejo del sector público, y se votó por alguien que no sabía cómo manejar el Estado y la vida de los ecuatorianos, y que solamente ha traído problemas, conflictos a nivel nacional e internacional. Vamos a ver, ya no va a tener una sola excusa para no atender las necesidades de fondo y los problemas estructurales de la población. Entonces, si él en un futuro próximo, 3 meses por lo menos, que no empiece a estabilizar al país, el señor Noboa habrá sido simplemente otro millonario banquero como el señor
Guillermo Lazo, porque la familia Noboa también es de banqueros, que ha profundizado las causas de pobreza en el Ecuador. Abogada, en la recta final de este diálogo me gustaría tocar el tema de lo que está viviendo el Ecuador en este momento con la crisis energética. El gobierno ha dicho que han boicoteado el sistema eléctrico donde está justamente la represa de Masar y que han vaciado esa represa. Incluso culpa al expresidente Rafael Correa, que es parte de los boicoteadores, y a los mismos técnicos, a su exministra. ¿Cómo podemos seguir escuchando de parte de un gobierno que está mintiéndole a la población, le está mintiendo al pueblo ecuatoriano, a decirle que le están boicoteando el trabajo? ¿Qué criterio merece esto, doctora? Jaime, ahí veía yo un meme de Correa con unos baldes vaciando la represa. Y digo, menos mal fue Correa. Ya se habían tardado en decir que la culpa es del correísmo. Estaba sumamente preocupada y dije, ¿en qué momento fue que pasamos de moda? No hay un gobierno que no diga que la culpa es del correísmo, de alguien afín al correísmo, de alguien que se toma una foto con el correísmo, pero el correísmo está presente, ¿no? Cuando la inoperancia, cuando la inutilidad en el manejo del sector público se hace presente, también hacen presente la típica excusa. La culpa es de Correa, la culpa es del correísmo. Pero sale el secretario de Comunicación, sale el presidente de la República a decir boicot, pero también sale el ministro de Energía y dice, estamos viviendo una sequía a nivel regional. Es decir, es mentira lo del boicot. Pero si hubiera existido un boicot, ¿cómo es que de la noche a la mañana no hay agua? ¿Cómo se vació una represa? ¿Dónde están las pruebas de eso? Es donde los ecuatorianos no podemos seguir creyendo tanta mentira, porque ya ni siquiera es que nos mientan, sino que queremos creer las mentiras. Queremos que nos tomen el pelo, y eso no puede seguir siendo posible. Una farsa, como decir, esto es un boicot, no puede ser creíble para la ciudadanía, cuando estamos viendo que el mismo ministro dice que están sufriendo una sequía, que lo mismo le está pasando a Colombia, además, y a varios países en la región. Aquí lo grave es que el gobierno, el presidente Noboa, no estuvo pendiente de un problema tan importante como la falta de energía eléctrica que afecta a los hogares, que afecta a la producción, que afecta a la industria, que nos afecta a todos. ¿Qué inversión extranjera va a venir si no le das luz siquiera? Y él, como presidente, estuvo ausente. ¿En dónde estaba? Miren nomás, pues, estaba de vacaciones. ¿Qué se ha pasado? De vacaciones, yendo a ver los negocios de la minería, que es lo que le interesa a la familia Noboa, pues lo visto. Pero no estuvo pendiente de las necesidades en materia energética, planificar que nos íbamos a quedar sin luz. ¿Este gobierno pudo evitar la crisis, este gobierno? Pudo evitar que sea a estos niveles. Digamos, si hubiéramos tenido, sí, problemas de energía. No, pues 48 horas, 24 horas, poblaciones que se quedaron 24 horas y 48 horas sin energía eléctrica, 9 horas al día, 9 horas, es más de la jornada laboral. Debieron haber previsto cómo hacen que ingresen nuevas fuentes de energía a prestar el servicio, mientras se atiende el tema de la sequía, mientras se vuelva las cotas normales, mientras se da atención a las centrales hidroeléctricas. No se ha dado mantenimiento siquiera. Si salen de funcionamiento y no se está dando el mantenimiento, pues se las quieren dañar. Y aparece el Partido Social Cristiano con la gran solución. Y aquí es importante esto. La derecha siempre busca crear el problema para vendernos su solución. ¿Qué es crear el problema? Crear el problema es hacer que no funcione lo público para que sea privatizado y para que así termine en sus manos, en ellos, en sus empresas. Y sale el Partido Social Cristiano a decir, volvamos a las barcazas. ¿De quién eran las barcazas?
eran de gente cercana al Partido Social Cristiano. Se enriquecieron ellos. ¿Qué criterio merece que el PSC... miles de millones y más empobrecidos cada vez? Doctora, ¿qué criterio merece... ¿Qué criterio merece que el PSC esté diciendo que la solución en este momento es traer las barcazas? Porque tienen los negocios allí, pues. Porque ellos siempre manejan unas barcazas. ¿Por qué no hablan del problema estructural de haber dado mantenimiento a las centrales hidroeléctricas? ¿Por qué no hablan de que no se cumplió con el plan maestro de electricidad, que es hasta el 2030? No hablan de eso. ¿Qué más les interesa al país? Como nunca les interesó. Les interesa sus negocios, sus bolsillos. Nos crean el problema para vendernos la solución. Su solución, a través de enriquecerse ellos y empobrecer al pueblo ecuatoriano. Aquí hay una agenda clarísima de negocio, no de necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no hablan de dar mantenimiento y atención a las centrales hidroeléctricas? De construir más proyectos en donde se requiera, de poner a funcionar al 100% las centrales hidroeléctricas, en tiempos en los que debieron haberle dado atención a Mazar, a Toachipilatón y demás. Doctora, queremos agradecerle por su tiempo. Lamentablemente el tiempo es el peor enemigo, pero en esta ocasión ha sido provechoso para hablar sobre los resultados de ayer. Se nos quedó pendiente algo, no sé si tenga todavía unos segundos para que me responda esta pregunta. ¿Qué trabajo está haciendo en lo político la RC para ir para trabajar con la dirigencia nacional en varias provincias, tal vez en esas provincias donde no ha tenido el resultado que se esperaba este referéndum y consulta popular? Nosotros estamos trabajando en el territorio, estamos yendo a la democracia interna, a activar a nuestra militancia, a llamar a la gente que se sume a este proyecto de patria que se llama Revolución Ciudadana, a los jóvenes, a la reflexión, pero también a dejar de lado la polarización, a dejar de lado los odios. El país no requiere ni necesita más confrontación. Vamos hacia la reflexión, vamos hacia la unidad, el hacer el llamado a todos los sectores que quieran unirse a un proyecto de patria, no a un proyecto personal, a un proyecto colectivo. Y allí es el llamado a que todos nos unemos, a que reflexionemos. El odio solo se enriquece la derecha, que nos tiene unidos en la violencia, en la pobreza, y de la unidad, de dejar las pasiones de lado, se enriquece la patria entera, gana la patria entera, como ha ganado ahorita con el no, en dos preguntas fundamentales para los derechos del país y de los ecuatorianos enteros. Muchísimas gracias, abogada Luisa González. Gracias y un abrazo a todos los que nos han estado escuchando, y nos vamos con esta victoria donde también el pueblo ecuatoriano le ha puesto un freno a Daniel Noboa y le ha dicho: no nos gustan sus decisiones, esta no es su hacienda bananera, aquí es el pueblo ecuatoriano y la soberanía radica en el pueblo. Muchas gracias. Gracias a la presidenta de la Revolución Ciudadana, la abogada Luisa González, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo en esta mañana a través de el espacio Los Especialistas.